Muy buenas tardes a todos. En nombre del Centro Cultural de la Embajada del Japón en Argentina y de la Fundación Japón Madrid, es una alegría saludarlos en este hermoso día y darles la bienvenida a esta conferencia sobre el idioma japonés. Mi nombre es Cristian Giordano y hoy estaré moderando la conferencia que aquí nos convoca. El título de la conferencia de hoy es Dificultades en la adquisición del japonés para un hispanohablante, desde la fonología hasta la pragmática, dictada por el doctor Ignacio Nobuo López Sacco, quien no se encuentra aquí en Argentina, sino que gracias a la virtualidad nos va a hablar en directo desde Granada, España. Estamos muy contentos de poder brindarles a todos ustedes esta oportunidad de conocer más sobre el idioma japonés, una temática que hace tiempo que nos vienen solicitando. Bueno, mientras esperamos a que se vayan sumando las demás personas, permítanme contarles que la Embajada del Japón ha venido presentando diversas actividades gratuitas a través de lives en su cuenta de Instagram, como también seminarios y conferencias por Zoom. Pueden ver todos estos contenidos y muchos más en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube y enterarse también de todas nuestras actividades futuras. Con respecto a la conferencia de hoy, la misma durará aproximadamente una hora y 5, más aproximadamente otros 20 minutos de preguntas y respuestas. Ahora bien, les pido un poco de atención a todos aquellos que nos acompañan por primera vez en un evento virtual. Como habrán podido notar, ustedes no podrán hacer uso de sus micrófonos y cámaras. En caso quieran hacer algún comentario sobre esta actividad, los invito a hacerlo a través del chat, cuyo botón aparece abajo en sus pantallas. Si quieren, por ejemplo, pueden contarnos de dónde nos están viendo, si estudian idioma japonés, si ya han rendido algún nivel del examen internacional de idioma japonés. Aquí nos están saludando. Buenas tardes, Moisés. Konbanwa, Gustavo. Buenas tardes. Muchas gracias por sus comentarios. Aquí nos están viendo desde Rosario también. Buenas tardes desde México, nos dicen. Desde Santiago del Estero. Buenos días, Carolina. Desde Irlanda también, rindió el N4. Bueno, veo que esto es un evento internacional. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. A su vez, en caso quieran hacerle una pregunta al disertante, recuerden que se la podrán hacer solo a través del botón Preguntas y Respuestas. Allí podrán tipear su pregunta y ver también aquellas que hicieron los demás espectadores. Los invito a darle un me gusta a las preguntas que hayan hecho los demás y que sean también de su interés, para que las mismas vayan subiendo en relevancia y sean leídas primero. Por cuestiones de tiempo, lamentablemente solo se leerán las preguntas más votadas. Por último, les informo que al finalizar esta actividad les aparecerá un link que los redirigirá a una encuesta. Por favor, háganos saber por medio de la misma si les gustó la actividad y cuéntenos sobre otras temáticas de su interés para que abordemos en próximas actividades. Antes de presentar al conferencista de hoy, sin embargo, tenemos el placer de hacerles escuchar el saludo de la directora de la Fundación Japón Madrid, la señora Keiko Morito, quien nos lo envió especialmente para ustedes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Keiko Morito y soy la directora de Fundación Japón Madrid. Es un gran placer para mí estar con todos ustedes en esta conferencia, en colaboración con la Embajada del Japón en Argentina. La Fundación Japón es una institución pública del gobierno japonés que busca promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Para ello, desarrollamos actividades en torno a 3 ejes principales, como son la presentación del arte y la cultura japonesa, el fomento de los estudios japoneses y del intercambio intelectual y la enseñanza de la lengua japonesa. Por ello, es un honor contar hoy con el doctor Nobuo Ignacio López Sacco, especialista en lingüística y lengua japonesa. Y es que la lengua seguramente sea uno de los vehículos más potentes de intercambio cultural. A través de la lengua tendremos puentes no solo lingüísticos, sino también culturales. Yo misma estoy aprendiendo español y siento que a medida que profundizo en el idioma, entiendo mejor las formas de pensar, de vivir o de sentir de los hispanohablantes. El doctor López Sacco
ha dedicado muchos años a investigar sobre la lengua japonesa y su enseñanza. De hecho, en 2019 estuvo en Japón en el marco del programa de entrenamiento para profesores de la Japan Foundation y en 2020 recibió la distinción del ministro de Asuntos Exteriores de Japón en reconocimiento de su labor. Además, cada año dirige la organización del examen oficial de nivel de lengua japonesa en su ciudad, Granada. Así pues, es un lujo tenerle con nosotros y desde Fundación Japón queremos transmitirle toda nuestra gratitud por su labor. Sin más, espero que disfruten mucho la charla y que despierte o alimente sus ganas de aprender japonés. Muchas gracias por su atención. Muy bien, agradezco en nombre de la Embajada del Japón en Argentina todo el apoyo incondicional que la Fundación Japón Madrid nos brinda siempre para poder realizar estas actividades con especialistas de lujo. Y ahora sí, invito al doctor Nobuo Ignacio López Sacco a aparecer en pantalla. Un segundo, por favor. Hola, Bien. muy buenas tardes. Buenas noches, bienvenido a este espacio virtual. Quiero que el público sepa que en Granada son ya las 11, casi 10 minutos, ¿no? Efectivamente, aquí estamos trasnochando un poquito. Con lo cual le agradecemos todo su esfuerzo por estar aquí a estas horas de la noche. Permítame, en primer lugar, presentarlo. Ignacio Nobuo López Sacco es profesor doctor con especialización en lengua y lingüística japonesa en el Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Imparte docencia de lengua japonesa y lingüística del japonés en el grado de lenguas modernas y sus literaturas, así como de sociopragmática y sociolingüística del japonés en el Máster Universitario de Estudios de Asia Oriental y el Máster Oficial de Lenguas y Culturas Modernas de la Universidad de Granada. Sus áreas de interés en el ámbito de la investigación incluyen la sociopragmática y sociolingüística de la lengua japonesa, con especial énfasis en la cortesía lingüística, el análisis del discurso y el análisis de la conversación, así como el estudio de la adquisición del japonés por hispanohablantes y del español por nipohablantes, utilizando metodologías de corpus y experimentales. Muy bien, no los demoro más y los dejo en manos del doctor y damos comienzo a esta conferencia. Adelante, por favor. Bien, muchísimas gracias. Voy a proceder a compartir la pantalla antes de nada y ahora procedo a los saludos de rigor. Espero que se vea bien la diapositiva. Pues nada, antes de nada, pues quisiera agradecer enormemente la invitación recibida por parte de la Embajada de Japón en Argentina, en este caso de Buenos Aires. Para mí es un placer enorme poder dirigirme a todos ustedes en este marco y también, por supuesto, agradecer también a la Fundación Japón Madrid, que siempre nos brinda un apoyo enorme aquí en el contexto educativo español, y particularmente en nuestro caso en la Universidad de Granada estamos siempre en permanente colaboración para todo tipo de eventos, tanto de divulgación y difusión de la lengua japonesa como su cultura en sus diferentes modalidades. Como ha dicho la directora Moritoshi Cho, también colaboramos estrechamente en la organización de los exámenes Noken, ¿no? de japonés en nuestra ciudad, en Granada. Bien, pues para no dilatarme más, procedo ya a empezar mi conferencia, mi charla, y como bien han introducido previamente, pues el contenido va a versar sobre algunos aspectos, porque el tema es vastísimo, va a ser sobre algunos aspectos relacionados con las posibles dificultades. Algunos de los elementos están, digamos, investigados muy extensamente, otros, digamos, de forma un poquito más incipiente, pues la adquisición del japonés por los hispanohablantes, ¿no? En nuestro caso concreto de hablantes del castellano.
teniendo en cuenta elementos desde la fonología, los elementos más básicos, los elementos fónicos, hasta acabar con los elementos más complejos y de más difícil, digamos, dominio, habida cuenta de que hay que controlar no solamente los aspectos formales de la lengua, sino su relación con el uso, con el contexto y con, digamos, las situaciones concretas sociológicas en las que se producen. Bien, voy a proceder a pasar, a ver un momentito, perdón, no sé por qué ahora no pasa la... Bueno, bien. Este es el esquema un poco de la presentación, brevísimo introducción al contexto en el que nos movemos del japonés y la lengua japonesa, para seguidamente entrar en la materia que nos ocupa, que es digamos, la potencial dificultad del aprendizaje de la japonesa en sus diferentes niveles de adquisición. Bien, pues empezando por la introducción, tenemos que decir claramente, ¿no?, que el japonés y los japonés y Japón están claramente de moda, al menos esa es nuestra experiencia en el contexto europeo y español. Creo que también eso se podrá compartir con la situación suya y en la Argentina, ¿no? Si nosotros navegamos muy brevemente por internet, siempre tenemos, pues, información sobre turismo en Japón, sobre películas japonesas, cómo no, sobre la gastronomía japonesa, sobre la que se está, digamos, hablando y consumiendo a diario últimamente, y dentro del público más juvenil, pues, cómo no mencionar el anime, el manga, los videojuegos, todo esto que, digamos, inunda, ¿no?, en nuestro entorno a nivel cultural, con lo cual Japón se percibe como algo mucho más cercano de lo que solía ser hace unas décadas, ¿no? También en Japón, digamos, ahora en la era de Internet, en la era digital, pues clarísimamente nos llegan continuamente información sobre lo que está sucediendo en aquel entorno de Asia Oriental en general, pero particularmente buscando información sobre Japón. No es raro encontrar información sobre noticias que nos llegan desde aquella área geográfica. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que Japón está cerca, Japón no lo notamos como algo ya lejano, sino que algo que cada vez más impregna nuestra día a día, ¿no? Por tanto, esa misma situación, ¿qué es lo que genera? Pues un interés mayor por el aprendizaje de la lengua. Primero porque es una ventana abierta a el acceso a esa cultura, ¿no?, a la cultura japonesa, como bien ha mencionado la directora de la Fundación Japón. Y por tanto, podemos contemplar en este plano, este mapa que ha sido publicado muy recientemente por la Fundación Japón, de los estudios que se han realizado sobre el número de aprendices de la lengua japonesa a nivel mundial, y como podrán comprobar, está en todo el mundo, prácticamente, excepto ligeramente en el continente africano y un poquito en la zona de Asia Central. Podríamos decir que el japonés se aprende y se enseña y se aprende prácticamente en los 5 continentes, ¿no? Eso indica la expansión que está experimentando la lengua japonesa en este caso, ¿no? Desde el punto de vista de datos estadísticos, como pueden comprobar por el gráfico, digamos, la subida es continua, ¿no?, excepto esos últimos 6 años en los que ha habido una ligera bajada, posiblemente debido a esa crisis económica que sufrimos hace alrededor de 10 años. Es posible que hubiera un descenso, pero por lo general la subida es bastante notoria en términos del interés por la lengua japonesa en su conjunto. Si nos centramos en Hispanoamérica, tenemos, por supuesto, ahí tenemos en la parte del gráfico izquierdo a México, que despunta claramente sobre el resto, pero prácticamente en todos los países, excepto pequeñas excepciones como Perú, en los últimos años ha ido increciendo y digamos que el interés por el aprendizaje de lengua japonesa no ha dejado de crecer. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Argentina, 3.500 aprendices en 2015, pues 1.500 personas más, 5.054 en el año 2018, y posiblemente con más, digamos, número de aprendices en la siguiente cómputo que ya se ha realizado en el 2021 y cuyos resultados estamos esperando.
En el contexto español, pues más de lo mismo. De hecho, en España el crecimiento ha sido bastante superior a muchos países del entorno. De hecho, en el contexto europeo, España era el quinto país con más número de aprendices hasta el año 2015, algo que, digamos, ha cambiado, digamos, de signo en el año 2018, superando a Italia, que hasta ese momento era el cuarto clasificado, digamos, ¿no? Por hablar en términos competitivos, ¿no? Esto que indica que en el continente, digamos, en los países del entorno latinoamericano de habla hispana, el crecimiento en los últimos 3 años de los que hay datos, el crecimiento ha sido de 46%, por encima del 46%. Pero es que en España ha sido el crecimiento incluso mayor, ¿no? De hasta un 65% más que hace 3 años antes. Bien, todo esto nos indica que hay cada vez evidentemente mayor interés por aprender la lengua japonesa en el contexto de los países de habla hispana, los países de habla del castellano. Y por tanto, pues es interesante saber, ¿no? Pues cuáles son las condiciones de aprendizaje de la lengua japonesa, cuáles, digamos, son las circunstancias. Y por tanto, la pregunta que cabe hacerse ¿es difícil aprender japonés para un hispanohablante? Digamos que la pregunta es más general, ¿no? ¿Es difícil aprender japonés? Bueno, pues la respuesta en realidad es un depende, ¿no? Porque va a depender en términos generales de la distancia lingüística que podamos, digamos, establecer entre la lengua materna de la persona que estudia y la lengua meta, y en este caso podría ser el japonés, ¿no? Para un hispanohablante sí podríamos decir con total seguridad que es una lengua bastante difícil, junto con el chino, junto con el árabe, son de la familia de lenguas que se consideran bastante complicadas de aprender, precisamente por esa distancia que hay con la lengua castellana, ¿no? De hecho, desde el punto de vista tipológico, podríamos considerar que están en las antípodas, ¿no? Vamos a poner, he puesto en una lista ciertos elementos que podríamos señalar como elementos que nos hacen que la lengua japonesa sea distante, sea diferente a la lengua japonesa en diferentes niveles, ¿no? Para empezar, desde el punto de vista de la estructura gramatical o de la estructura sintáctica, el español es lo que llamamos una lengua de núcleo medial. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el verbo, que es el núcleo de la oración, en el medio, ¿no? Entonces tenemos sujeto, verbo, objeto. Bueno, pues el japonés es de forma consistente una lengua de núcleo final, una lengua donde el verbo va de forma sistemática colocado al final de la estructura y por tanto tenemos un parámetro clarísimamente diferenciador entre una lengua y otra. El japonés es una lengua que llamamos aglutinante, a diferencia del español, que es una lengua que llamamos flexiva. Los dos comparten el rasgo de que tienen una riqueza morfológica. ¿Qué quiere decir morfológica? Una riqueza de afijos, una riqueza de variaciones en la forma de las palabras, con diferentes significados que van aportando según esa variación. La diferencia está en que las lenguas aglutinantes tienen una concatenación, una secuencia de esos morfemas que se llaman de esos afijos, cada uno con un solo significado y que se van acumulando, se van aglutinando, a diferencia de las lenguas flexivas que están de forma, digamos, más sintética en elementos más breves. Tercero, el japonés es una lengua de prominencia de tópico, que se denomina, donde la estructura tópico-comentario es lo que prevalece desde el punto de vista estructural de la lengua, a diferencia de otras lenguas como el español, que es una lengua que se llama de prominencia de sujeto. Entonces tenemos sujeto-predicado como la estructura básica, en el caso del japonés, la estructura, digamos, prototípica, y esto también se comparte un poco con el chino, es una lengua de tópico comentario. Sobre esto hablaremos un poquito más adelante conforme vayamos avanzando en la presentación. Otro elemento diferenciador, marcadores de caso. Lo que se llaman los casos son los diferentes roles semánticos que tiene, digamos, los diferentes elementos del lenguaje, dependiendo de la posición que ocupa dentro de la estructura lingüística, ¿no? Entonces, lo que suele ser bastante normal, la gente que haya estudiado latín, por ejemplo, pues caso nominativo, caso acusativo, normalmente correspondiente en la mayoría de las lenguas a el sujeto, el objeto directo, etcétera, etcétera. Bueno, pues en japonés eso se marca mediante partículas, algo que en español es solamente residual. Lo que podríamos llamar partículas son nuestras preposiciones, que se utilizan en algunos contextos nada más, ¿no?
Es una lengua, desde el punto de vista, digamos, de relación de la lenguaje con el discurso, con el contexto, lo que se llama una lengua de alto contexto. ¿Qué significa que es una lengua de alto contexto? Pues que es una lengua que admite un gran porcentaje, un gran alto nivel de elipsis. Cuando hablamos de elipsis nos referimos a que se pueden omitir elementos digamos, en la oración, y que se pueden recuperar el significado o la realización, digamos, ¿no? el referente de esos elementos omitidos por el contexto, cuando el japonés es una rica, pobre, morfológicamente hablando, en el caso del verbo, porque no tiene concordancias con otros elementos de la oración, ¿no? Entonces, al ser, digamos, una lengua que, digamos, no se puede recuperar los significados por la mera concordancia del verbo con el sujeto, entre otras cosas, sin embargo, admite una mayor elipsis, una mayor omisión de elementos incluso que el español, ¿no? Se puede omitir el objeto directo, se puede omitir el objeto indirecto, las circunstanciales, que eso es, digamos, normal, y por tanto es mucho más, digamos, dependiente del contexto para saber interpretar las oraciones. Bueno, pues eso es una característica del japonés. Tenemos un complejo sistema de honoríficos, que sobre esto abundaré un poquito más adelante, es uno de los apartados que he reservado. Es una lengua muy rica en extranjerismos y neologismos, está en continua ebullición, digamos, creación de palabras nuevas en diferentes ámbitos, sobre todo, por ejemplo, de la creación a partir del lenguaje juvenil, es un área muy rica. También es una lengua rica en expresiones miméticas que se llaman onomatopeyas, expresiones que imitan o digamos que captan desde un punto de vista fónico los elementos digamos, de la naturaleza, y son palabras motivadas, ¿no? En el sentido de que están relacionadas con la realidad y el entorno para, digamos, expresar los significados. Y por último, y esto queda fuera de mi presentación de hoy, el complejo sistema de escritura, obviamente, pues todo el sistema de kanji importado del chino, hiragana, katakana, que hace que la lengua sea de difícil acceso. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta ocasión en la parte oral. Aquí tengo, digamos, delineados, no voy a ir repasándolo todo porque no se nos iría todo el tiempo en la presentación, solamente señalar que la lista de posibles elementos muy extensos, muy variados, en los que podría haber dificultad en el caso de la lengua japonesa para un hispanohablante. Nos centraremos en los que están en negrita, ¿no? Pues en la parte de la fonología mencionaré brevemente la cuestión de algunas consonantes en japonés, la N moraica, la aspiración consonántica y la elongación vocálica. Iré punto por punto señalando estos aspectos, ¿no? La prosodia, que no lo voy a tocar aquí, pero que también es un elemento diferenciador de la lengua japonesa, porque el español es una lengua de acento de intensidad, que se llama, ¿no? Y sin embargo, pues hay otras lenguas como el chino, que es de una lengua tonal, donde cada diferencia de tono marca una diferencia de significado en el vocabulario. Sin embargo, Japón es una especie de cuestión híbrida, es de acento tonal, o sea, eso es el contorno prosódico, es el contorno de la entonación que se va modulando desde el punto de vista de tonos, no de intensidad, sino de tonos. Pero bueno, no vamos a abundar más en el tema y, digamos, no me centraré en la presentación de hoy en ese aspecto. Después tenemos, dentro de la morfología, un aspecto que voy a tratar ahora a continuación, que es la cuestión de los adjetivos. Creo que es un aspecto muy interesante a tratar debido digamos, a la naturaleza diversa, la naturaleza diferente que tiene el adjetivo en la lengua japonesa en relación con la lengua española, y comentaré más adelante. El léxico, ya he mencionado el tema de los neologismos, digamos, las palabras acuñadas en japonés basándose en el inglés, pero que no son del inglés, por ejemplo, el wasei eigo, la distinción entre el lenguaje masculino y el lenguaje femenino, yosei kotoba y dansei kotoba, o lo que podemos decir, ¿no? Otoko, ¿no? Yonna, ¿no? Pues eso es, digamos, otro elemento para una conferencia entera quizás, ¿no? Porque es un elemento también muy interesante y que hace que haya una segregación en muchos aspectos de la lengua de los hombres y la lengua de las mujeres, ¿no? En esa dicotomía, digamos, binaria, que ya sabemos que eso, digamos, se puede discutir, pero que de alguna manera normativa aún, digamos, permanece en la lengua japonesa. Y por último, la dicotomía entre el yoshiki y el washiki. Digamos que me voy a centrar en eso porque me parece interesante para una exposición como la de esta noche o la de esta tarde, digamos, la separación en campos léxicos
digamos, de las mismas realidades similares o elementos similares, pero digamos, separándolos temáticamente. Esa sintaxis, quizá uno de los elementos donde más se podría hablar y más se podría abundar, pero que me voy a centrar, como dije antes, en el elemento de la estructura tópico-comentario y centrándome en un solo aspecto, que es la estructura donde tenemos tópico wa seguido de sujeto ga y seguido de un adjetivo, porque tiene su peculiaridad y que ilustra muy bien qué queremos decir cuando hablamos de tópico-comentario. Y finalmente, una breve digamos, mención muy superficial al tema de los honoríficos, porque eso también sería como para un tratado entero, pero en la presentación de hoy solamente señalaremos una breve, digamos, reflexión sobre las dificultades que tiene el conjugar el conocimiento social del Japón y, digamos, el conocimiento de las formas lingüísticas que componen los honoríficos. Bueno, pues empezamos por la fonología. Podríamos decir que desde el punto de vista fonológico la lengua japonesa no es tan difícil. Digamos, dentro de los elementos de la lengua japonesa, el elemento de los sonidos japoneses, las vocales y las consonantes, tienen muchísimas similitudes con la lengua española y, por tanto, digamos, viendo en su globalidad, no es una cosa complicada, ¿no? A, I, U, E, O, lo he puesto en el orden en el que se presentan en la lengua japonesa. Es muy parecido, no digo que sean iguales, los puntos de articulación no son exactamente los mismos, pero se acercan mucho y, por tanto, A, I, U, E, O, A, I, O, U, prácticamente, digamos, podríamos decir que no hay dificultad grande en esto, ¿no? En el sistema de las consonantes pasa más o menos lo mismo. La gran mayoría de las consonantes también son comunes en una lengua y la otra y, por tanto, no revisten mayor dificultad, así como las semiconsonantes. Sin embargo, he señalado ahí en negrita, como ven ustedes en la pantalla, tres, digamos, elementos que podrían ser ligeramente problemáticos, que es lo que he señalado con la Z, que es la fricativa sonora, digamos, ¿no? Fricativa es, digamos, cuando hay un roce, ¿no? Al sacar el aire de la boca, pues cuando se produce un roce sin oclusión, sin cerrazón, se le llama fricativa. Bueno, pues sería una de las consonantes un poquito problemáticas. La sh, al menos para los hispanohablantes de España, sí es un poco problemático. No estoy tan seguro en el caso argentino, porque yo sé que en el caso argentino la pronunciación sh, digamos, está un poquito, digamos, dentro del sistema, y la pronunciación tsu, ¿verdad?, que es una africada alveolar sorda. Bueno, pues les voy a poner digamos, la tabla que muchos de ustedes que seguramente estarán estudiando japonés estarán más que familiarizados con esto. Esta sería la tabla, digamos, completa del sistema del silabario japonés, ¿verdad? Donde normalmente las sílabas japonesas son sílabas abiertas, o sea, empieza por una consonante y termina por una vocal de forma sistemática. Esto tiene una repercusión sobre la reflexión que vamos a hacer después sobre la N moraica, donde he señalado los elementos que son potencialmente, como he dicho antes, difíciles para un aprendiz, ¿no? Entonces, dentro de esta serie, pues tenemos la parte, digamos, derecha, shi, ¿no?, arriba, después tenemos za, zu, zo, ze, zo, y después zu también, ¿no? Y lo que he señalado antes, tsu, ¿verdad? Esa es una de las pronunciaciones que sería difícil para un nipohablante. Y después, en la parte, digamos, de la tabla izquierda, sha, shu, sho. Y además de eso he señalado la pronunciación de hu, que, digamos, siendo puristas, podría ser difícil de pronunciar correctamente, porque en el caso del japonés, hu es una pronunciación bilabial, o sea, digamos, el aire pasa entre los dos labios, ¿no? Mientras que en español esa F es labio dental y, por tanto, tendemos a decir fu, cuando en realidad en japonés no se puede pronunciar así o no se debería pronunciar así. ¿Se entiende? Sí se entiende, lo que pasa es que no es, digamos, del todo correcto. Y por otro lado tenemos el rarirurero y el riariurio, que podemos decir, ¿y por qué es difícil? Si la R, digamos, siempre existe en español, pero no tiene por qué ser difícil, ¿no? Para nosotros. Bueno, ojo, la complicación que tiene en el caso del japonés es que esta R simple
la vibrante simple, se produce al inicio de palabra o incluso al inicio de oración. Algo que en español no se permite. Cuando viene al inicio de oración seguido de una vocal, suele ser una R múltiple, digamos, una vibrante múltiple, una R, ¿verdad? Si decimos rabo, no decimos rabo, rabo no podemos decirlo en español, decimos rabo, ¿verdad? Y por tanto es difícil en el caso del japonés pronunciar esa R simple al inicio de palabra. De ahí que, por ejemplo, el año del nuevo emperador, ¿no? Digamos la era del nuevo emperador, que se llama Reiwa, desde el principio yo caí en la cuenta, digo, va a ser difícil pronunciarlo para un hispanohablante. Reiwa, ¿no? Sería Reiwa, ¿no? Leiwa, Reiwa sí, pero Reiwa es difícil de pronunciar. Dejo para después esa N que tenemos ahí, la N moraica, para la siguiente reflexión. Y por tanto aquí simplemente señalo algunas palabras potencialmente difíciles, ¿no? Shashin, zutto, hurui, ¿no? Hurui, rei, son palabras que, digamos, hace falta entrenamiento, ¿no? para un hispanohablante. Y como digo, shashin, por ejemplo, para un hispanohablante de España, no sé si para un hablante de Argentina, a lo mejor puede ser eso después, a lo mejor en el diálogo posterior podemos dialogar al respecto, ¿no? Entonces he puesto aquí un ejemplo, por ejemplo, de una concatenación de elementos en una frase donde podría ser potencialmente difícil al conjugarse todos estos elementos en un solo enunciado, ¿no? Rei no hurui shashin o zutto, mitsumeteita. Estuve observando fijamente la vieja foto de la que te hablé. Bueno, es una traducción libre. Ese rei no, rei significa ejemplo, pero bueno, de la que te hablé en el sentido de que uso como ejemplo, ¿no? Bueno, pues esa re, difícil. Bien, pues pasamos al siguiente elemento inmediatamente, que es centrándose en esa N y esa O, ¿verdad? Que es la N moraica, y la doble T esa que aparece ahí, que es lo que llamamos la geminación. Vamos primero con la N moraica. ¿Moraica a qué se refiere? Se refiere a la palabra mora. Mora no es el fruto, sino mora en lingüística se refiere a una unidad rítmica que es inferior a la sílaba, ¿no? Hasta ahora, digamos, normalmente cuando estudiamos una lengua, pues la clasificamos en sílabas fonéticamente, pero por debajo de la sílaba tenemos lo que se llama mora, que marca un ritmo, pero que no tiene estatus pleno de sílaba. Por ejemplo, una de las características de la mora es que no puede asumir la tonalidad, quiere decir, no puede ser acento dentro de una palabra, no puede tener el énfasis de la palabra, no puede recaer sobre la mora, mientras que sobre la sílaba sí, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que hay que tener en cuenta. Y además, las moras son elementos rítmicos, pero son dependientes de las sílabas. No pueden, digamos, una mora por sí sola no existe, digamos, no tiene que estar dentro encapsulado dentro de las sílabas, ¿no? Entonces la sílaba plena es necesaria. Entonces, en el caso de la N moraica, lo que llamamos N moraica, es la pronunciación esa, nasal, ¿verdad? ¿Verdad? Que suele ir acompañando a otras sílabas, como he dicho, que en japonés las sílabas son abiertas, consonante y vocal, ¿verdad? Pero que en japonés pues, tiene un estatus, digamos, importante porque tiene su propio elemento rítmico. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos shimbun, shimbun, ¿vale? Esto para cualquier hispanohablante lo dividiríamos en dos sílabas. Shin por un lado y bun por otro. La pregunta ¿es así como es en japonés? La pregunta es no. La respuesta es no. En japonés tenemos 4 elementos rítmicos. Shin-bun, shin-bun. Las Ns tienen su propio estatus dentro de la subdivisión en diferentes, digamos, golpes rítmicos, ¿no? Esto cuando se ve así, por supuesto, cuando uno habla rápido, incluso un japonés, pues no dice shin-bun, ¿no? Dice shin-bun, shin-bun, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Sin embargo, esto cobra mayor relevancia cuando ya eso lo insertamos en un enunciado. Por ejemplo, en español decimos, hay un camión en la calle. Si ustedes me han escuchado bien, he dicho camión en la calle. Yo no he dicho camión en la calle, yo no lo he separado. Normalmente cuando hablamos con naturalidad tendemos a juntar las palabras. Entonces, lo que he pronunciado realmente cuando lo he dicho ha sido camión en la calle, ¿verdad? Pero esto con la N moraica japonesa no es posible. Entonces, Shimbun wa sanbyaku yonju sanen, ¿vale? El periódico cuesta 343 yenes. Ese sanen no se puede pronunciar nunca sanen, no se puede decir sanen. Tiene que ser san por un lado y en, y por ahí, de ahí la apóstrofe esta que indica que hay que separar, ¿verdad? Eso es, digamos, desde el punto de vista de la transliteración al romaji, pues es una cuestión, digamos, que hay que tener en cuenta también para la parte de escritura, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos a la geminación consonántica. ¿Qué es la geminación consonántica? ¿A qué se refiere? Se refiere a esa pequeña pausa, a esa aspiración que se produce delante de algunas de las consonantes, ¿no?
desde el punto de vista gráfico han visto ustedes que se representa con doble consonante en la mayoría de los casos, ¿no? Es algo que comparten otras lenguas. El italiano es una lengua que comparte esto, ¿no? Por ejemplo, pues paparazzi, ¿no? Pavarotti. No sé si esto, por ejemplo, en el contexto argentino, es otra curiosidad que yo tengo, al tener bastante población de origen italiano que han emigrado también a Argentina, no sé si hay alguna influencia en la pronunciación argentina del castellano que tenga, digamos, alguno de estos aspectos, lo desconozco, ¿no? Pero en el castellano, digamos, de España, esto no se produce y, por tanto, para los hispanohablantes de España es una cuestión que puede ser dificultosa a la hora de aprender. No creo que sea una cuestión bastante difícil, pero lo importante es la distinción entre palabras que tienen esta geminación y palabras que no, ¿no? Entonces, palabras como zutto, kippu, zashi, ¿verdad? Kochi, todos estos tienen esa geminación. Asari, ¿verdad? Ligero, suave. Por ejemplo, si cogemos como ejemplo este último de asari, existe otra palabra que es asari, ¿no? Asari, ¿vale? No con doble S, sino con una S, ¿vale? Pues es importante distinguir, digamos, también desde el punto de vista del oído, asari de asari, porque asari pues es una especie de almeja, ¿no? de molusco marino, ¿no? Mientras que asari pues significa eso, suave, ligero y etcétera, ¿de acuerdo? Bien, y por último tenemos brevemente en otro elemento que aquí, también por mi experiencia, sé que es difícil de dominar para un hispanohablante, es la cuestión de la elongación vocálica. La elongación es el alargamiento vocálico, ¿no? ¿Qué significa esto? Que japonés tiene lo que se llama cantidad vocálica o longitud vocálica. Hay que distinguir entre vocales largas y vocales breves o vocales cortas, ¿no? Y eso afecta mucho, bastante, y además bastante más frecuentemente que la geminación. Es una cosa que tiene bastante incidencia en la lengua japonesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir se, que se puede leer sei, pero en conversación se suele alargar la e, se, de se, ¿verdad? Sexo, espalda, sato o sato, ¿no? Azúcar, Villaldea, o hoshi, ¿no? Desear, aunque es un adjetivo, bueno, lo traduzco como un verbo porque es difícil de traducir como adjetivo, y hoshi, astro, estrella. Y, por ejemplo, este que es más complejo todavía, ¿no? Donde tenemos varias variantes, ¿no? Hoshu, pues es un sueldo, hoshu es un estudio adicional, un estudio suplementario, y hoshu es conservadurismo, ¿no? Hoshu teki, por ejemplo, ¿no? Entonces, fijaros que estas tres palabras, fíjense ustedes que estas tres palabras son totalmente diferentes y todo depende de la cantidad vocálica. ¿De acuerdo? Pues pasamos de la morfología ahora al siguiente nivel de análisis, que es la morfología. Y nos vamos a centrar en el adjetivo, ¿vale? Lo que, digamos, nosotros conocemos como adjetivo. Aquí vamos a distinguir entre keiyoshi y keiyodoshi, y ahora vamos a explicar qué son estos términos, ¿no? Para empezar, en castellano básicamente tenemos 4 categorías léxicas, o 4 categorías, también se llaman categorías gramaticales: sustantivo, verbo, adjetivo y adverbio. Son los 4 elementos donde tenemos, digamos, elementos paradigmáticos. Tenemos riqueza léxica, donde podemos ampliar, a diferencia de las palabras funcionales que se llaman también, que son las preposiciones, conjunciones, que son listas cerradas, ¿verdad? Pero en japonés no podemos clasificarlas en 4, deberíamos clasificarlas en 6, porque además de estas 4 que también tenemos, sustantivo, verbo, adjetivo y adverbio, tenemos 2 más, que son los sustantivos adjetivales, o también podemos cambiarlo, decir adjetivos sustantivos, pues, en fin, tanto, monta, monta, tanto, y también los sustantivos verbales. La categoría sustantivo verbal es otro elemento interesante de analizar, pero lo vamos a dejar un poco aparcado, y nos vamos a centrar en estos 2 elementos, adjetivos y sustantivos adjetivales, ¿de acuerdo? Que tienen, digamos, desde el punto de vista semántico, van a compartir su función, pero desde el punto de vista formal y con repercusiones morfológicas y sintácticas va a variar bastante. Entonces, el aprendiz de japonés hispanohablante se enfrenta a 2 dificultades. Por un lado, empezando por la dificultad 2, tenemos 2 tipos de calificativos, 2 categorías de palabras que realizan una función similar, que es la de modificar algo, ¿no? de calificar algo desde el punto de vista del significado. Pero es que además tenemos lo que se llama la conjugación adjetival. Y esta es una cuestión muy curiosa porque en ese sentido va a diferenciarse bastante de la lengua japonesa, de la lengua española, ¿no? del castellano. Fíjense ustedes, ¿no? Que tenemos la variación morfológica del adjetivo en español. En castellano se limita a las desinencias y variación en género y número, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el adjetivo bueno, tenemos bueno, buenos, buena, buenas, ¿verdad? Ese es el paradigma del adjetivo bueno.
digamos que con eso completamos el paradigma. Y fíjense ustedes que esto, ¿a qué nos recuerda? ¿A qué se parece? Pues al sustantivo, ¿verdad? Si entonces tenemos niño, niña, niños, niñas, son sustantivos, son nombres que tienen el mismo paradigma. Por tanto, lo que podemos, digamos, concluir aquí es que el adjetivo entra dentro del paradigma del sustantivo. El adjetivo, digamos, comparte características con el sustantivo y, por tanto, se consideran nominales, dentro de la categoría de los nominales, ¿no? Lo que hace el sustantivo concuerda con lo que hace el adjetivo y se compagina, digamos, tiene esa relación. Sin embargo, en japonés, en este caso, pues, es muy interesante esto. Los adjetivos en realidad se relacionan con los verbos. Su comportamiento en la lengua japonesa es equiparable a los verbos. De hecho, los adjetivos propiamente dichos marcan negación, marcan tiempo, marcan forma gerundiva. Para entender forma gerundiva, grosso modo, es lo que sería algo parecido a nuestro gerundio, pero como tiene funciones diferentes, no lo podemos llamar gerundio, sino le llamamos gerundivo. Esto siguiendo a algunos lingüistas como Tsujimura, que utilizan esta expresión. Por tanto, por ejemplo, el viejo, que es el adjetivo en japonés furui, pues tenemos furukunai, no viejo, furukatta, era viejo o fue viejo, furukte, la forma con, digamos, renyoke, que se llama, la forma, digamos, esa gerundiva, que lo que hace es concatenar diferentes elementos, ¿verdad?, para hacerlos inconclusos y ampliar una lista, ¿no? Y otras formas posibles. Todo esto se comparte con el sistema de paradigma verbal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, pues vamos a suponer, taberu, comer, ¿no? Pues taberu, tabenai, nai, tabeta, ta, y tabete, te. Fíjense ustedes que termina en nai, que termina en ta, termina en te, el adjetivo y el verbo comparten el mismo paradigma. No es que sean totalmente iguales, hay elementos, digamos, de conjugación que no se comparten del todo, pero fíjense ustedes que sí se asimilan, ¿no? Sí se asemejan, ¿no? Por tanto, tenemos esa primera distinción que hacer. En español los adjetivos se relacionan con los sustantivos, en el caso del japonés los adjetivos se relacionan casi más desde el punto de vista de su estructura con los verbos. Pero después tenemos el otro problema, segunda dificultad, que tenemos dos tipos de calificativos. Por un lado tenemos la forma básica, la sílaba i, ¿verdad?, que es, digamos, el adjetivo propiamente dicho, como hemos mencionado. Tenemos que esa forma i, ese tipo de adjetivo, puede ir en posición delante de un nombre, lo que se llama posición atributiva, y puede ir después en el predicado por sí solo, ¿vale?, como en el ejemplo del español, esta ciudad es interesante, donde el interesante va en el predicado, pues se realizaría igual. He puesto en el japonés, ven ustedes ahí un circulito con una raya, significa que ahí no hay ningún elemento. O sea, en el caso de este tipo de adjetivo no necesitamos la cópula, no necesitamos el verbo ser ahí. El mismo adjetivo realiza las funciones de predicado, con lo cual, de nuevo, comparte un rasgo con el verbo. El verbo es el núcleo del predicado. Bueno, pues el adjetivo también puede ser núcleo del predicado en la lengua japonesa. Y por elemento tercero, a la hora de hacer esa concatenación, esa lista, ¿no?, con ren y oke, pues tenemos, como he dicho antes, la forma te. Entonces, estos tres rasgos son los tres rasgos que caracterizan al adjetivo típico japonés que termina en i. Por tanto, si queremos decir esta ciudad es interesante y divertida, tenemos que utilizar la forma te. Sin embargo, después tenemos los sustantivos adjetivales que no terminan en i, y que tienen que terminar delante del sustantivo con la partícula que se llama na. Esa na se transforma en da y además es un elemento obligatorio cuando pasa a posición de predicado, posición predicativa. Y para terminar, a la hora de hacer las concatenaciones, es el verbo copulativo el que asume ese rol de gerundivo, ¿vale?, esa forma, digamos, inconclusa, el ren yo que. Y por tanto, el adjetivo en sí, o el sustantivo adjetival, no asume ese rol de cambio morfológico. Por tanto, si resumimos, vemos que, por ejemplo, para una afirmación tan simple como una ciudad interesante o una ciudad tranquila, donde lo único que hemos hecho es cambiar la palabra en español, aparte un poquito de la morfología, vemos que en el caso de primero tenemos que utilizar i, en el segundo tenemos que utilizar na, porque son dos categorías diferentes. Pero para colmo, si combinamos esto, tenemos esta ciudad es interesante y tranquila, no es lo mismo que decir esta ciudad es tranquila e interesante, porque, digamos, la morfología de la estructura cambiará radicalmente, mientras que en el primer caso tenemos que decir te en el primer adjetivo y da y terminar con da. En el segundo caso tenemos que utilizar el verbo de
¿vale? El da en su forma gerundiva y no necesitamos el verbo copulativo al final, omoshiroi, ¿de acuerdo? Konomachi wa shizuka de omoshiroi. Por supuesto que se puede formar el de, y algunos dirán, pero si yo lo he estudiado siempre con el de, con el des, ¿no? Bueno, es porque en el caso del des tiene una función diferente, pero es un elemento obligatorio. Si quieren ustedes, pues podemos hablar sobre eso posteriormente en la sesión de preguntas. Pasamos ahora al léxico. Siguiente elemento. La cuestión, digamos, que quiero resaltar aquí es una cuestión interesante. El léxico normalmente es aprenderse listas de vocabularios, ¿no? El léxico es un elemento de, en la mayoría de los casos, a diferencia de la morfología que tiene reglas, a diferencia de la sintaxis que tiene reglas, el léxico es memorizarse, digamos, el máximo de palabras posible, ¿no? Dentro del léxico que podríamos tener nosotros mentalmente. Entonces, a la hora de aprender toda esa cantidad de palabras que tenemos que asimilar en la lengua japonesa, hay un aspecto que es, digamos, interesante para un hispanohablante, pero a la vez que nos complica la vida. Y es que en muchísimos aspectos hace una distinción dentro de los mismos paradigmas de las mismas palabras, o palabras sinónimas o casi sinónimas, digamos, estos dos, digamos, parámetros, ¿no? Los que proceden de Occidente y los que no proceden. Para hacer una brevísima revisión histórica, Japón siempre, a lo largo de toda la historia, esto es una característica cultural de la lengua japonesa, la de la integración, la de la asimilación, la de la incorporación de elementos nuevos sobre el sustrato de lo que ya hay. El japonés es una cultura, el japonés como cultura, es una cultura que no descarta, que no rechaza, que no se pelea con el pasado para asumir algo del presente, sino que lo que intenta es integrar, lo que digo ahí, ¿no? En un sincretismo singular. Eso es una terminología que utiliza Blay Warné, que tienen ahí en la referencia de Warné 2007, ese sincretismo, el singular, es un término que le gusta utilizar, ¿no? Bueno, pues digamos que en ese sentido el japonés lo que hace es integrar. Ahora bien, no se integra de forma aleatoria, no se integra de forma, como se suele decir en inglés, random, ¿no? Digamos, caprichosa y sin estructura. No, tiene su organización, tiene su lógica y tiene su estructuración. En ese sentido, una de las formas de organizar estos diferentes léxicos es mediante la distinción entre lo autóctono y lo foráneo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la distinción washiki yoshiki o wafu yofu, otros términos relacionados, pues podemos hablar dentro del ámbito de las prendas, pues en wafuku, que son toda la ropa que está relacionada con lo autóctono japonés, el wa, y el yofuku, que es ropa occidental, ¿no? Si vamos al ámbito de la vivienda, tenemos washitsu, ¿verdad? Que es una habitación al estilo japonés típico con todos sus elementos, futsuma, oshire, en fin, todo, ¿no? Mientras que tenemos el yoshitsu, pues una habitación típica como cualquiera de nuestras casas, en nuestras casas de Occidente, ¿no? Wagashi, pues pasteles o dulces japoneses, que más bien serían dulces en el caso del wagashi, mientras que yogashi sí es como realmente pasteles, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Y washoku, yoshoku también, ¿no? Otra distinción, ¿no? De eso. Bien, pues lo interesante de esto no es esta distinción entre washoku, yoshoku, washitsu, yoshitsu, sino que todo esto conlleva un campo léxico diferente en muchísimos casos en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo la comida. Por ejemplo, aparte de la presentación de la comida, que es, como ven ustedes, muy típica con sus cuencos y todo eso, digamos de la comida japonesa, obviamente. Por ejemplo, si queremos arroz, diremos gohan, ¿verdad? O meshi, pero bueno, gohan. Si queremos su sopa, dirá con misoshiru o suimono, en fin, tipos de sopa típicos de eso, ¿no? O shinko, o konomono, pickles, ¿verdad? Si vamos a suponer que tiene salmón, pues sería sake o shake, dependiendo de la variedad japonesa. Después queremos pollo frito, pues torino karaage. Es verdad que tiene una forma típica de hacer ese frito, pero bueno, es pollo frito básicamente, ¿no? Sin embargo, si vamos a pedir comida japonesa, perdón, comida occidental, aunque tengamos el mismo arroz, se le llamará rice, ¿verdad? Y si tenemos un caldo, normalmente será un supu, ¿verdad? No será un suimono ni será misoshiru. Si tenemos encurtido, será pickles. El salmón podríamos llamarlo sake, pero podríamos utilizar también la palabra salmon. Y si es pollo frito, pues como los del Kentucky, ¿no? Pues fried chicken, ¿no? También se podría utilizar. Por tanto, fíjense cómo la comida occidental va con extranjerismos escritos en katakana, mientras que los otros van escritos en lenguaje, en kanji, ¿verdad? Y bueno, kanji kanamajiri, que sería lo típico. Entonces, ¿hay ligeras diferencias de significado? Sí, pero digamos, hay otras que no. Raisu y gohan son exactamente el mismo elemento. Bien, pasamos ahora a la sintaxis.
La sintaxis, vamos a centrarnos en este concepto del tópico comentario, ¿no? Vamos a empezar un poco por definir qué es eso, ¿no? Lo que sea es el japonés, también con el chino y otras lenguas, digamos, del entorno, es una lengua que Lee y Thompson ya hace bastantes años definieron como una lengua de prominencia de tópico, ¿vale? Lo que se llama en inglés topic prominent, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, la estructuración del lenguaje no es tanto basado en esa organización occidental, por ejemplo, el español, el inglés o cualquier lengua, digamos, de europea, casi, digamos, por lo menos de Europa occidental, en que tenemos el sujeto, verbo, objeto como la base, digamos, de la organización discursiva basada en la sintaxis, ¿no? Sin embargo, en estas lenguas, digamos, el estatus informativo es lo que cuenta, ¿no? Y entonces, el hecho de que haya tópico en un enunciado o no haya tópico marca mucho la estructura lingüística. Entonces, digamos, estructuración es una cuestión que hay momentos en los que no afecta al aprendizaje y hay otros aspectos en donde el español se realizaría de una manera totalmente diferente a como se haría en lengua japonesa. Para ilustrar un poco el tema del tópico, en el japonés típicamente hay varias formas de marcar el tópico como tema, digamos, de conversación o de enunciados, ¿verdad? Como tema hay varias formas, lo mismo que en español se podría hacer mediante diversas estrategias. Pero desde el punto de vista de la codificación lingüística, digamos, a modo sintáctico, lo que lo marca es típicamente la partícula wa. Entonces ahí tienen ustedes la traducción al español, ¿no? Donde marco en rojo la primera mención de un protagonista anciano y después la mención de nuevo de ese protagonista ya como protagonista, ¿no? Como el tema digamos, de la historia, ¿no? El anciano. Pues ahí abajo ven ustedes Mukashi Haruto Koroni Oji-san to Oba-san ga sondeimashita, Oji-san wa. Ahí sería el tópico, ¿no? Bien, en este caso no tiene mayor problema, como por ejemplo en este caso, porque el tópico coincide con el sujeto, ¿vale? Entonces, en una lengua como el español, donde tenemos sujeto, verbo, objeto, el que haya tópico, verbo y objeto, pues no es una mayor complicación, porque lo que hacemos es equiparar el sujeto con el tópico. Sin embargo, el problema empieza a suceder cuando nos damos cuenta de que en japonés se puede topicalizar prácticamente cualquier elemento. El objeto se puede topicalizar, el complemento circunstancial se puede topicalizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos Tegami wa Tanaka-san ga kaita. En este caso, Tegami wa en realidad es el objeto directo, ¿no? Es el objeto de lo que se escribe, ¿verdad? Y por tanto, digamos, ya empieza a trastornar la estructura de nuestra español, traducción en español. La carta la escribió, ya necesitamos hacer énfasis con el crítico, el pronombre crítico, o utilizar una pasiva, la carta fue escrita. En fin, necesitamos ya acudir a otras estrategias para poder representar lo que en japonés se estructura de manera muy simple con el wa. Pero voy a centrarme en el caso de la estructura wa más ga más adjetivo, que es, digamos, muy peculiar, ¿no? Esta estructura es muy típica en la lengua japonesa, pero es difícil de asimilar desde el punto de vista conceptual para un hablante de lengua española, donde tendemos a hacer sujeto, protagonista de la acción más el verbo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta estructura que se utiliza mucho para describir rasgos, características, circunstancias de forma descriptiva, digamos, como digo, es difícil de asimilar. Vamos a poner solamente un ejemplo ilustrativo, ¿no? Por ejemplo, en castellano podemos decir, ese árbol tiene las hojas grandes. Ese árbol es el sujeto que posee, ¿vale? Con el verbo tener, y el objeto poseído es las hojas grandes. Típicamente sujeto, verbo, objeto, ¿verdad? Sin embargo, para este tipo digamos, de enunciados, en japonés no funciona así. En japonés no podemos decir sonoki wa happa oki happa o motteiru, ¿vale? Como si estuviéramos poseyendo el árbol, las hojas, ¿no? No. En este caso, digamos que tenemos el tópico que sitúa el discurso, hablando de ese árbol, sonoki wa, ¿vale? Hablando de ese árbol, y ahora viene realmente lo que es el enunciado, lo que es sintácticamente relevante, ¿no? Que es el comentario. Happa ga oki, las hojas son grandes. Si os fijáis, o si se fijan, happa es sujeto, oki es el adjetivo, y como hemos dicho que el adjetivo puede ser predicado, sería algo parecido a son grandes, ¿no? Entonces, fíjense ustedes como realmente sintácticamente hojas son grandes es la parte sintáctica de sujeto, verbo y objeto, mientras que ese árbol se sale totalmente de la estructura, ¿no? Bueno, pues eso desconcierta bastante a la hora de aprender la lengua japonesa, ¿no? Bien, y vamos al último elemento, que es la sociopragmática y el discurso. Vamos a hacer una breve mención, y como digo, para ilustrar simplemente lo
lo difícil que es para un hispanohablante dominar esto, ¿no? En realidad es difícil para casi cualquier lengua, podríamos, entre comillas, denominar occidental, o lenguas donde no tenemos un rico sistema de honoríficos, ¿no? Pero para nosotros, que es lo que nos interesa, pues obviamente también es difícil, ¿no? Para empezar, ¿qué significa pragmática? Porque ustedes dirán, bueno, ¿y pragmática qué es? Digamos que para los que estamos un poco metidos en el estudio lingüístico, la palabra pragmática estamos bastante familiarizados en su sentido lingüístico, no en el sentido general decir, es que tú eres muy pragmático, no en ese sentido, sino en el sentido estricto del estudio del lenguaje. Pragmática se puede definir muy brevemente que es la ciencia que estudia el significado en contexto. Básicamente podemos resumirlo con esa frase. Tiene muchísimos matices, pero eso más o menos lo definiría. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que es la ciencia que estudia lo que nosotros queremos significar, lo que queremos emitir, lo que las personas queremos decir, y su interpretación dependiendo del contexto en el que se diga y digamos, la relación, la influencia que tiene el discurso y el contexto en ese que queremos emitir, ¿no? Entonces, esa interrelación entre lenguaje y contexto, lenguaje y significado en uso, ¿no? Entonces, para empezar, una cosa que hay que tener, digamos, muy presente en la lengua japonesa es que no hay neutralidad, digamos, desde el punto de vista de la elección de las estructuras. Por ejemplo, esto es un ejemplo que utilizó ya hace bastantes años una investigadora llamada Matsumoto. Tenemos el caso de hoy es sábado. En el caso del español, hoy es sábado, yo lo puedo decírselo al rey, al papa. Yo le digo al papa, hoy es sábado, le digo al rey, hoy es sábado, y ningún problema, no tenemos ningún conflicto. Y se lo puedo decir a mi hija o a mi nieto, bueno, no tengo nietos, pero se lo puedo decir a quien sea, a mi mujer, no importa. Hoy es sábado es neutral, hoy es sábado se puede utilizar en cualquier contexto. Sin embargo, en el caso del japonés no es tan fácil la historia. Tenemos, digamos, 3 niveles básicos para escoger uno de ellos, ¿no? Kyō wa doyōbi da, que es coloquial, Kyō wa doyōbi desu, que es formal, y por ejemplo, hay que cambiando un poco también el léxico por darle extra de formalidad. Honjitsu, que es lo mismo que Kyo, Honjitsu wa doyōbi de gozaimasu, donde tenemos un nivel extra formal. El problema de esto es que ninguno de ellos es neutral. El coloquial es básico, digamos, baja el nivel, el formal le da esa formalidad y tenemos un nivel extra superior. Cualquiera de los 3 te sitúa en algún nivel de registro. Y por tanto, una complicación que tiene la lengua japonesa para empezar, antes de meternos en detalle en el keigo, es que no existe una forma neutral. Hay que escoger un registro, si queremos coloquial, si queremos formal o queremos extraformal. Sí que es verdad que yo he hecho estudios al respecto, hay, digamos, para evitar esto, hay digamos, donde echa la ley y echa la trampa. Y la trampa es la fluctuación. Entonces, digamos, pasar de lo coloquial al formal, a veces coloquial, cuando se quiere ser informal, pero no se quiere caer en ser demasiado grosero, demasiado rudo, pues hay esa fluctuación, ¿no? Pero son estrategias que son ya de cada hablante que, digamos, va dando, digamos, bandazos. Pero desde el punto de vista de la norma de la lengua, esto es lo que hay, ¿no? Y de ahí hay que escoger qué es lo que quieres hacer. Bien, dicho esto, que es, digamos, el elemento preliminar, digamos, que condiciona el uso de los keigo, ¿verdad? El uso de los honoríficos, la situación es enormemente compleja. Bueno, para empezar, ¿qué es el keigo? Pues lo que llamamos los honoríficos, ¿no? Kei, digamos, ¿no? Es ese respeto que hay que mostrar sobre todo hacia la gente que nos conocemos o hacia los superiores, pues es realmente difícil de dominar. Y normalmente, digamos, ¿qué representa el keigo? Pues esa, digamos, función que realiza es la de exaltar a la otra persona, digamos, elevar a la otra persona, a la otra o al colectivo que representa a la otra persona, y la modestia y autohumillación del hablante o incluso del entorno del hablante, ¿no? Ahora hablaremos un poco de las dinámicas de grupo. Y lo que he mostrado antes, en la diapositiva anterior, lo que hemos mostrado es este elemento que llamamos ahí en el gráfico de los honoríficos hacia el interlocutor, o sea, la formalidad del encuentro, ¿no? Lingüístico, donde tenemos lo que se llama el taisha keigo, y las expresiones se manifiestan por esa formalidad del da, des y de gozaimasu en los verbos, sobre todo en las terminaciones verbales se manifiestan esos teineigo, ¿no? Esas fórmulas de tratamiento.
Pero tenemos, fíjense ustedes, otro elemento que es incluso más complejo todavía que esa decisión, que es la de los honoríficos hacia el referente. ¿Qué son los honoríficos hacia el referente? Cada vez que nosotros pronunciamos algo en relación con elementos de la realidad o con personas, hacemos referencia a esos entes en la realidad, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que yo puedo hablar de Juan. Pues Juan, ¿quién es Juan? Pues Juan puede ser una persona que está relacionada conmigo o está relacionada con mi interlocutor, pertenece a un colectivo. Ese Juan no es Juan, un individuo que sale de la nada. Es una persona que tiene un entramado de relaciones sociales. Tiene relación conmigo, tiene relación con el oyente, tiene relación con la sociedad, con mi grupo, con otro grupo. Esas personas son referentes. Bueno, pues hacia esos referentes debemos mostrar esa, digamos, ese respeto y ese kei, ¿no? Digamos, digamos, sí, respeto sería la palabra que deberíamos utilizar. Y eso, en combinación, combinando esos elementos de referente con los elementos de las cortesías hacia el interlocutor, ¿vale? Los que son el Sonkeigo y el Kenjo-go, por un lado, y el Teineigo por otro, forman un entramado muy complicado de formas que hay que, digamos, tener en cuenta. Pero la historia no acaba ahí. El problema es que la historia no acaba ahí. El problema es que hace falta un profundo conocimiento de la sociedad japonesa para poder, después de haberse aprendido eso, aplicarlo correctamente en las situaciones en las que nos vamos a encontrar. Y para ello, el control de cómo funcionan las dinámicas de los grupos, las dinámicas de las relaciones sociales, es lo que se suele decir en inglés, es un must. No, es imposible dominar los keigo si no se controla cómo funcionan las dinámicas de grupo. Y por otro lado, el tema de la jerarquía, normalmente un concepto de jerarquía que funciona dentro de cada grupo y no tanto entre grupos, ¿no? Entonces vamos con ambos aspectos. En temas de la dinámica de grupo, lo que podríamos llamar las relaciones intergrupales, tenemos dos parámetros básicamente, ¿vale? Estoy simplificando mucho, hay muchísimos elementos que hay que tener en cuenta, pero básicamente vamos a centrarnos en esto, y es el Uchikankei y el Sotokankei, o sea, las relaciones endogrupales, esta terminología de la psicología social, y exogrupales. Endogrupales dentro del grupo, exogrupales fuera del grupo. O sea, las personas nos interrelacionamos unos con otros, y en el caso del contexto japonés, que digamos, se considera como un país, digamos, colectivista, que se llama, donde, digamos, se funciona mucho más en términos de grupo y no tanto en términos de individuo, estos parámetros cobran una mayor importancia. Partiendo de la base de los Uchikankei, las relaciones endogrupales, dos elementos que vamos a destacar, hay muchos rasgos que podrían definir todas las relaciones de Uchikankei, ¿no? Ha habido estudios que hablan sobre la MAE, sobre la psicología de la dependencia, en fin, la benevolencia dentro de la solidaridad, la unidad. Hay muchos valores dentro del endogrupo, ¿no? Dentro de los elementos de Uchikankei. Pero vamos a enfatizar desde el punto de vista del uso del lenguaje, vamos a enfatizar dos. Dentro de los grupos, de cada grupo al que uno pertenece, que por cierto los grupos son lo que se llaman concéntricos, porque yo pertenezco al grupo de mi familia, yo soy padre de familia y también soy marido de mi mujer, de mi esposa, ¿verdad? Pero también soy profesor de universidad y ese forma otro grupo, ¿no? Y después, digamos, cada uno está interactuando en diversos grupos. Una persona que trabaja en una empresa privada, pues pertenecerá a esa empresa privada, que se relacionará a su vez con otras personas que pertenecen a otras empresas, ¿no? Entonces, esos grupos, digamos, en diferentes escalas, digamos, forman siempre unos colectivos, ¿no? Pues dentro de cada uno de esos colectivos, las relaciones que se manifiestan son verticales y jerarquizadas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando decimos que Japón es una sociedad jerarquizada, tenemos que tener en cuenta que es jerarquizada dentro de los grupos. Es verdad que también hay jerarquías entre grupos, ¿no? Pero el parámetro de jerarquía no se cumple tanto cuando estamos hablando de relaciones entre grupos, ¿no? Como veremos ahora. Entonces, el individuo no se define a sí mismo como individuo. No tenemos tiempo aquí para, digamos, hablar mucho más de cómo se define el individuo, ¿no? En el contexto japonés. Pero un aspecto muy importante es que se define mediante su posicionamiento, su rol dentro de la sociedad en global, pero particularmente dependiendo de la pertenencia al grupo o los grupos a los que pertenece. Por tanto, una cosa que hay que tener en cuenta muy clarísimamente en la sociedad japonesa es que la persona, el individuo, si queremos llamarlo, el yo, que también hay que englobar al nosotros de alguna manera, como metiendo el otro parámetro digamos, exogrupal,
siempre va a tener una variedad de relaciones muy enfatizadas a nivel vertical. Senpai Kohai, superior o inferior, o anterior o posterior, digamos, ¿no? Cronológicamente, y tendrá muy pocos, algunos, pero muy pocas relaciones entre dorio de iguales, ¿no? Hay muy pocos contextos en los que una persona japonesa en su sociedad podrá tener este tipo de relaciones, relaciones muy íntimas, de amistades de la infancia, pero incluso entre hermanos, pues está el onisan, ¿no? Está el chonan, o está el hermano mayor, el hermano menor, y todo eso marca la forma de lingüística, ¿no? Y por tanto, incluso en los elementos más íntimos, lo de la jerarquía vertical, digamos, existe, ¿no? Y por tanto, es importantísimo controlar esos niveles de posicionamiento de la persona dentro de los grupos. Pero es que tenemos el otro parámetro, el Soto-Kankei, ¿no? Y en este sentido tenemos en los Soto-Kankeis, las personas no son personas, individuos. Las personas son personas que representan a un grupo, a un colectivo. Por ejemplo, yo soy yo, pero yo represento también, por ejemplo, en muchos contextos a mi familia. Yo represento a mi madre, soy un miembro donde también mi madre se ve implicada, mis hijos se ven implicados, mi mujer se ve implicada, y cualquier cosa que tenga relación con mi entorno, mi grupo, se tienen que considerar como propios, se tienen que considerar como elementos, digamos, de la propia persona. Eso repercute en el uso del lenguaje, porque siempre que hable de personas, y eso en relación con lo que dije antes del keigo hacia el referente. Un referente, hablando de mi hija, pues es como si estuviera hablando de mí. Digamos, necesito mostrar la misma modestia que mostraría yo ante un superior que es mío, ¿no? Etcétera. Entonces, las relaciones, digamos, exogrupales, las Soto-Kankei, están marcados por el respeto, la distancia social, o sea, por la formalidad. Y por tanto, ¿por qué? Porque es externo, no es algo íntimo, es algo normalmente más público y por tanto siempre va a estar marcado por esa cortesía, ¿no? ese uso de los honoríficos y hay que saber utilizarlos correctamente. Por tanto, no tengo tiempo para entrar en detalles de ejemplos, yo había preparado ejemplos pero no tenemos tiempo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que a la hora de dominar el keigo, para resumir, necesitamos primero tener muy claro que a nivel endogrupal, a nivel de dentro del grupo, la persona tiene que tener muy claramente saber cuál es su posicionamiento dentro del grupo. Y siempre que encuentre un senpai, mostrarle respeto mediante keigo hacia esa persona. Pero es que para colmo tenemos ese entramado de relaciones de un grupo relacionado con otro, A, B, C, D, E, F, grupos entre grupos. Y es verdad que entre grupos pues hay que también posicionarse dentro de los grupos, ¿no? Y muy crucial, cuando una persona interactúa con otra persona de otro grupo, la persona representa al grupo del que es miembro y no, digamos, se presenta individualmente. Eso es un elemento muy a tener en cuenta a la hora también del dominio del keigo. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí hemos llegado digamos, en los diferentes elementos. He ido, digamos, un poquito rápido. Seguramente han sentido que he ido bastante acelerado, pero sí que quería mostrarles diferentes elementos que nos hacen realmente visualizar que es bastante complejo, ¿no? Dominar la lengua japonesa. Entonces, a modo de conclusión, simplemente recapitulando, como han podido comprobar, y han sido pequeños botones de muestra, desde los niveles más básicos de la fonología hasta los niveles más avanzados y más complejos, que es el dominio de los parámetros sociales que están afectando al lenguaje, que como es el keigo, pues digamos es muy complicado en algunos casos dominar plenamente, ¿no? Y eso, digamos, creo que muchas personas que estamos muy implicados en el aprendizaje y en la enseñanza de lengua japonesa durante años somos conscientes de esa dificultad, ¿no? Bueno, pues digamos, estas pequeñas pinceladas que he mostrado, pues de alguna manera, ¿qué se puede hacer, no? Es dejar al estudiante, como es las metodologías, digamos, que están de moda ahora, los métodos comunicativos, y digamos sin información, digamos, explícita, que cada uno se las apañe para averiguar cuáles son los entresijos de cada lengua. Mi opinión es que cuando las lenguas son tan dispares, siempre viene bien, sobre todo en los estadios iniciales, tener una formación explícita de estos elementos para que caiga uno en la cuenta de las diferencias tipológicas enormes que hay y de la diferente conceptualización del lenguaje, ¿no? No es lo mismo estudiar italiano por un hispanohablante o portugués que estudiar japonés o chino, ¿no? Y bueno, simplemente un poco para barrera para casa, yo en este momento formo parte de un equipo de investigación, estamos, digamos, investigando
siempre estamos investigando cosas sobre el aprendizaje y adquisición de lenguas, ¿no? Pero una manera muy productiva de investigar esto, por ejemplo, mediante análisis de errores, etcétera, es el investigar corpus digitales de aprendices. Y yo formo parte de un proyecto de investigación que se llama Anacorex, que acaba de empezar en septiembre. Antes era Anacor, llevamos varios años ya investigando, y yo, digamos, soy el director, digamos, de lo que se llama el JFL Corp, Japanese as a Foreign Language Corpus, que está en inglés porque la idea es que en el futuro también se creen corpus digamos, de angloparlantes que estén estudiando japonés, pero hemos empezado con este corpus para hispanohablantes principalmente, y se ha presentado ya en congresos en Europa, en la EAJS, que es la European Association of Japanese Studies, donde ya estamos enseñándolo. Si alguien de ustedes están interesados en participar, porque puede ser hispanohablante de cualquier parte del mundo, en esta, digamos, recogida de datos, que puede ayudar mucho a esclarecer todos estos botones de muestra que les he mostrado, solamente tienen el código QR ahí para entrar, o si quieren directamente entrar en esta página web, learnercorpora.com, donde tenemos no solamente el japonés como lengua extranjera, también el inglés y el español como lengua extranjera. Es un proyecto muy ambicioso donde hay muchísimas universidades implicadas, y ustedes aquí no aparece en pantalla, pero más abajo podrán comprobar que hay un enlace a este Google Forms, que es el que utilizamos para la recogida de datos. Digamos, tanto es anónimo, pueden ustedes participar cuando ustedes quieran. Y simplemente con esto pues doy por concluida mi presentación. Espero que les haya interesado. Aquí tengo una breve bibliografía de algunos de los aspectos que he tratado, por ejemplo, Blai Warné, que habla de las palabras en katakana y que habla el tema del yoshiki, washiki de forma bastante interesante. Mi exposición sobre la metodología PPP, que digamos, donde defiendo esa presentación de la gramática en los niveles iniciales del lenguaje, por ejemplo. En fin, digamos, cierta bibliografía y aparte de esta, pues si alguien estuviera interesado en abundar un poquito, pues también el libro de Tsujimura sobre la introducción a la lingüística japonesa. He tocado varios temas que trata ella, y yo creo que pueden ser de ayuda para todos ustedes. Pues nada, con esto concluyo. Gosecho arigato gozaimashita. Muchísimas gracias, y estoy a vuestra disposición, a su disposición para comentarios, preguntas, lo que deseen. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por esta fantástica conferencia y por iluminarnos con su análisis de estos aspectos tan característicos, ¿no?, del idioma japonés, y que a veces los que aprendemos idioma no percibimos. Pero bueno, ahora lo dejo descansar un instante. Veo que nos ha ofrecido todo su conocimiento casi sin respirar. Así que bueno, mientras le recuerdo al público que ahora daremos inicio al espacio de preguntas y respuestas, pero antes recuerden que deben hacer sus preguntas a través del botón preguntas y respuestas, o votar las preguntas que hayan hecho otros espectadores y que sean también de su interés. Acá el público está fascinado, agradece, gracias por tanta información, muchas gracias, hay aplausos, hay personas que van a entrar a la página que usted recomendó, al corpus. Muy buena la conferencia, gracias por dejarme participar. Bueno, hay muchísimos comentarios, están todos muy contentos y agradecidos. No sé si quiere en este momento ya dejar de compartir pantalla. Sí, perdón. Así lo vemos ahí más grande. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, si usted está listo, desea que empecemos con la primera pregunta, avanzamos. Bien, tenemos una pregunta de Tatiana Galván. Hola, muchas gracias por la conferencia. ¿Cuál considera que son los contenidos a los que los hispanohablantes debemos dedicarle más enfoque al momento de estudiar japonés? Bien, no sé si entiendo bien la pregunta. Cuando dice contenidos, no sé exactamente a qué hace referencia. Capaz justo alguna de estas dificultades que usted presentó, dentro de ellas, ¿cuál debería abordar con mayor énfasis, ¿no? Bien, la respuesta siempre es depende. ¿De qué depende? Vamos a ver. Una cosa es, digamos, alcanzar altos niveles, altas cotas de dominio de la lengua japonesa, donde los aspectos que he mencionado al final
los aspectos de, digamos, de adecuación del lenguaje al contexto de la integración, algo que es muy complejo y que hay que vivir la lengua japonesa en el país donde, digamos, de inversión lingüística, y por tanto, digamos, es muy importante, pero claro, si estamos en los estadios previos es que ni siquiera podemos aventurarnos a acometer esa tarea. Entonces, en ese sentido, sí que yo, digamos, recomiendo un estudio exhaustivo detallado de las estructuras sintácticas. Es verdad que yo soy muy sintáctico, en el sentido de que yo soy amante de la sintaxis y digamos que estoy un poco sesgado en mi opinión, ¿no? Pero sí que es verdad que el vocabulario es un elemento, digamos, de listas de palabras. Sin embargo, desde el punto de vista, digamos, de la estructura mental, es la sintaxis, es la estructuración, tanto, bueno, sintaxis y lo que podríamos llamar gramática, sintaxis y morfología, ambos aspectos, porque ambos aspectos son estructurales. Son los que marcan, digamos, el sistema lingüístico desde el punto de vista de la estructuración y organización del lenguaje. Si tenemos esos parámetros, después será relativamente más fácil, digamos, introducir en cada uno de esos espacios, slots que se dicen en inglés, de esas estructuras las palabras adecuadas, ¿no? Los elementos léxicos que vamos a necesitar, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista desde mi punto personal, desde mi opinión personal, desde el punto de vista del estudio, digamos, sistemático, para mí tener la base estructural es digamos, el requisito imprescindible para que después el léxico se pueda, en contexto, ir incorporando. No tiene ningún sentido hacer listas de palabras, en fin, este tipo de lo que se dice en inglés rote learning, donde empezamos con tarjetitas a aprender palabras. Eso no tiene ningún sentido. Primero, porque no tiene ningún agarre contextual y se olvida fácilmente. Y segundo, porque no sabes dónde tienes que colocar esa palabra, no sabes cómo eso después va a enlazar en lo que también hay disciplinas que lo estudian, que se llaman las coligaciones y las colocaciones. O sea, ¿cómo se combinan? Por ejemplo, en español decimos sal y pimienta. No decimos pimienta y sal, decimos sal y pimienta. Bueno, pues lo suyo es aprender sal y pimienta. Sabemos que sal es sal y pimienta es pimienta, pero si lo aprendemos por separado, nunca captaremos que hay estructuras fijas, formulaicas, que están, digamos conceptualizadas como un todo, ¿no? Y para eso hace falta, digamos, la estructura, hace falta la parte, digamos, de sintagmática, que se suele decir en gramática tradicional, la parte sintagmática del lenguaje, ¿no? Digamos que eso es lo que yo recomendaría desde el punto de vista oral, ¿eh? Estamos hablando del estudio oral y de lo que yo he tratado en esta conferencia. Muchísimas gracias. Tengo otra pregunta de Gustavo Federico Capucci. Creo que también esto depende un poco la respuesta, pero bueno, ¿cuánto es el mínimo de tiempo que cree sea necesario dedicarle al aprender japonés para poder, digamos, ir de viaje y manejar una situación básica, ¿no? Es lo que muchos quieren saber. Es difícil de cuantificar. Vamos a ver. Es cierto, como hemos dicho, que la lengua japonesa es para un hispanohablante una lengua difícil, al igual que con la lengua china o la lengua árabe, son lenguas que para un hispanohablante suelen ser complicadas. Como digo, para un viaje, cuando decimos para un viaje, es tan relativo. ¿Hasta dónde queremos comunicarnos? ¿Hasta dónde necesitamos comunicarnos? Para un viaje turístico necesitamos, digamos, pedir la comida, necesitamos buscar un ticket para el tren. O sea, depende de nuestras necesidades. Tendremos que ampliar nuestro campo, digamos, de acción, digamos, de expresiones funcionales, ¿no? Se llaman las palabras funcionales, ¿no? Las functional words, digamos, ¿no? O expressions, ¿no? O lo que también se llaman los actos de habla en otro paradigma lingüístico. Bueno, pues necesitaremos dominar, pues según las necesidades que tengamos, las diferentes estructuras, y en este caso estructuras que tienen sus funciones, ¿no? Claro, desde el punto de vista de las horas, realmente hace falta muchas horas para realmente empezar a conseguir cierta fluidez en el sentido no solamente de la producción oral, sino también de la recepción auditiva, en el sentido de entendernos, de poder comunicar algo. No es lo mismo que tú, por ejemplo, si queremos decir cosas, nos llevamos un diccionario de esos de bolsillo, buscamos, decimos, yo quiero decir esto y lo digo y lo suelto, pero eso no es conversación, eso no es comunicación, eso es simplemente soltar, digamos, una lista de palabras. Necesitamos entender lo que nos responde y ante esa respuesta también nosotros ser capaces de responder a su vez, ¿no? Entonces, respuesta, digamos, para resumir, no tengo una respuesta clara sobre cuántas horas, ¿vale? Sí que es verdad, y esto, digamos, sí es un consejo, más que el cómputo total de horas,
en realidad es más bien la frecuencia de esas sesiones de aprendizaje cuenta mucho más, ¿no? Hay teorías que hablan digamos, del factor del olvido, ¿no? O sea, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, que sí son elementos cruciales. Entonces, no se trata, por ejemplo, yo puedo estar estudiando 10 horas japonés durante un día que no me va a servir nada más que la primera hora. He estudiado 10 horas, pero de esas 10 horas, quizás 9 no me estén sirviendo de nada. Sin embargo, si estudio una hora hoy, otra hora dentro de como mucho 2 días, si es al día siguiente, mejor. Y además no tiene por qué ser una hora, puede ser 40 minutos, 30 minutos, pero con una alta frecuencia. Eso sí que está demostrado que la ratio de asimilación, la ratio de lo que se llama el intake, digámoslo, la asimilación por la persona, es mucho más alta que cuando distanciamos en el tiempo, digamos, esa recuerdo, digamos, refuerzo del lingüista. Entonces, no es tanto es cuantitativamente muchas horas, no, es de hacerlo de forma sistemática, de forma racional, de una forma en la que, siguiendo, digamos, lo que ya se conoce sobre cómo funciona la mente y la memoria y todo esto, pues ir, digamos, acumulando horas de forma progresiva, ¿no? Muy bien, así que creo que ha quedado muy en claro que por lo menos tenemos que practicar un poquito todos los días. ¿Sí? Sí. Eso es como los instrumentos musicales, ¿no? Yo seguro que Claro. un músico diría lo mismo. Muy bien, tenemos una pregunta de Claudia Chicolalo. ¿Podría recomendar algún libro de tipología japonesa donde se incluyan todas estas categorías? No tanto de tipología no. Lo digo porque, aunque yo he mencionado la palabra tipología, es una disciplina muy cerrada, muy para especialistas, y no hay libros de divulgación que abarque esta problemática desde el punto de vista de la tipología. Más bien son libros de introducción a la lengua japonesa o a la lingüística japonesa. Bien, sí he de decir que lamentablemente libros de categoría escritos en español, en castellano, ahora mismo no se me viene a mente ninguno. Sí que tengo una colega que también ha hecho algo ¿verdad? Al respecto, y después libros de gramática, pero desde la perspectiva en la que yo lo he presentado, digamos que es partiendo de la fonética, los diferentes niveles de análisis y, digamos, haciendo énfasis en los elementos, digamos, de la lengua, yo sí le recomendaría la autora que he citado, ¿no? Pero es en inglés, que es Tsujimura Natsuko, ¿vale? Del año 2013, que tiene una muy buena introducción básica, muy fácil de entender. Es verdad que hay que entender un poquito de lingüística, pero no excesivamente, está, digamos, adaptado para un público que, si lee las definiciones de las palabras y, digamos, a priori, que ella misma la autora ofrece, pues yo creo que lo puede entender. Eso sí, por supuesto, no está desde el punto de vista comparativo de las dificultades que puede suponer para un hispanohablante. No tiene la perspectiva de verlo desde la perspectiva hispanohablante. Pero sí que es una introducción gradual a todos estos elementos que he mencionado y muchos más. O sea, realmente yo he tocado algunos. Es verdad que no todos los temas que he tocado parten de ese libro, pero hay algunos que, digamos, que están bastante bien recogidos en ese libro de Tsujimura Natsuko, Introduction to Japanese Linguistics, que se llama, ¿no? Introducción a la lingüística japonesa. Yo creo que podría ser un buen libro, si puede dominar la lectura en inglés, podría ser un buen libro de introducción a esto. Como digo, sin esa matiz de que no se compara con la lengua española. De hecho, a veces se compara con la lengua inglesa, en todo caso. Muchas gracias. Capaz si nos permite compartir esa bibliografía que usted enlistó al final, Sí. para que podamos, aquellos que quieran, que estén interesados en esta temática, nos pueden escribir a la Embajada del Japón en Argentina por correo y capaz podemos compartir esta lista. Sí, sin problema, por supuesto. Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta de Emilio Gómez. ¿Es cierto que en anime se habla muy diferente del japonés común y por ende no hay que aprender viendo anime? No es también es una cuestión, a ver, el anime, la palabra anime abarca muchísimos registros, abarca muchísimos tipos de anime y sobre todo también de manga, ¿no? O sea, el manga y anime en este caso podríamos considerarlo algo parecido, ¿no? O sea, no hay una respuesta unívoca, una respuesta única a esa pregunta, porque no es lo mismo un anime que tenga, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Doraemon, ¿vale? Yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Pues Doraemon, que es verdad que es lenguaje infantil, para empezar,
son protagonistas, son niños. Por tanto, el lenguaje infantil excluye un elemento esencial en casi todas sus interacciones, que es ese sistema de honoríficos que hemos hablado, que se dominan cuando ya están en la edad adulta. Eso ahí raramente va a aparecer. ¿Pero eso es, digamos, japonés inadecuado o no es japonés? No, para nada. Es japonés, pero a ese nivel de registro y a ese nivel de uso, ¿no? Por tanto, no hay una respuesta, digamos, única a esa pregunta. La respuesta, digamos, que sí podría decir es: el anime sí puede representar en la lengua japonesa. El hecho de que, digamos, de que sea anime no implica que no sea representativo de la lengua japonesa. Si es un anime histórico, por ejemplo, pues obviamente será el lenguaje obsoleto, lenguaje histórico, lenguaje de a lo mejor del siglo XVI, época Edo, u otras épocas que ya no son la época actual y por tanto no nos va a representar igualmente. Pero bueno, es una perspectiva histórica, por tanto, pues hay que adoptarla y entenderla de esa perspectiva, ¿no? Entonces, no es cierto. Digamos que cogiéndolo en su conjunto no es cierta esa afirmación, ¿no? Puede haber matices de algunos casos concretos en los que a lo mejor se me puede mencionar. He de decir, confesar que no soy fan del anime. Bueno, sobre todo no soy fan del manga, del anime, dependiendo de si son muy buenas películas, que ya hay muy buenas, ya hay no, perdón por la expresión, no quiero que se ofendan los fans del anime, pero que quiero decir que no estoy muy familiarizado. Conozco algunos géneros, pero no estoy muy metido en el mundo del anime. Entiendo, muchas gracias. Tenemos otra consulta de Luciana Carolina López, con respecto a la N moraica. Ella dice: Sí. Tuve una experiencia similar con las palabras kinen, no fumador o prohibido fumar. Kinen, sí. Y también kinen, de aniversario, celebración. Claro. ¿Habrá algún consejo para poder facilitar la correcta pronunciación de estos casos? Bien. La clave es, digamos, desde el punto de vista fonológico, desde el punto de vista del habla, no tienes otro remedio que escucharla, ¿no? Escuchar la palabra kinen o kinen. Entonces, desde el punto de vista de la asimilación de las palabras, es tener exposición a esas palabras o estudiarlas oralmente de alguna manera. Ahora, si nos centramos en un estudio, digamos, basándonos en la escritura, sí que hay elementos que nos pueden perfectamente aclarar eso. Y es que la sílaba, digamos, el fonema, ¿no? En este caso, el sonido, fonema, N, si va, digamos, como un fonema que inicia una sílaba seguida de una vocal, en la escritura hiragana y katakana, y en los kanji, siempre viendo el furigana, digamos, la lectura, siempre irá con la grafía de la sílaba, es decir, no tendrá una independencia. Por ejemplo, si la serie na, ni, nu, ne, no, clarísimamente la na tiene su grafía, la ne tiene su grafía, la ni, la no, nu y no, perdón, en fin, las 5, ¿verdad? Claro, si tenemos un, es lo que acabo de decir, un es una mora, no forma parte de ninguna sílaba, tiene su independencia rítmica. Y cada vez que veamos un en algún sitio, deberemos de independizarla, separarla del elemento vocálico siguiente. No podemos tener un y después un i, por ejemplo, y pronunciar ni. Es imposible. Un será un y después vendrá un i. Entonces, desde el punto de vista de abordar esas palabras, desde el punto de vista de la escritura, es tan fácil como identificar los un. ¿Vale? Ahora, desde el punto de vista no es del lenguaje no escrito, sino oral, no tenemos más remedio que exponernos a las palabras y distinguir entre kin-en y kin-en, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Y después ya, bueno, la complejidad a partir de ahí viene después en el otro siguiente, lo que he comentado en la diapositiva, de que, claro, el lenguaje nunca viene palabras sueltas, bueno, nunca no, no es correcto. Kingen, por ejemplo, es un cartel y por tanto viene la palabra sola. Hay contextos discursivos en los que las palabras piden venir aisladas, ¿no? Pero lo normal en una conversación o en un lenguaje hablado es que esas palabras estén insertadas en el discurso y por tanto muchas veces no seamos capaces de detenernos a aislar la palabra que nos interesa, ¿no? Bueno, pues ahí sí que habría que, digamos, ir digamos, acostumbrándose, por ejemplo, a estudiar con archivos orales, ¿no? Digamos, materiales de estudio orales, grabaciones de conversaciones, en fin, hay materiales de estudio preparados para eso, ¿no? Para enfatizar la competencia oral, ¿no? Pues el entrenamiento del oído y todo eso, ¿no? En fin, creo que un poco la reflexión iría por ahí. Muchas gracias. Vamos a hacer las últimas 2 preguntas porque se nos acaba el tiempo.
Una es de Adolfo Bien. Hansen. ¿Cree correcto el uso del libro Minna no Nihongo para aprender japonés? Bueno, justo tocamos el título además del libro. Bien, bien. He de confesar que yo uso Minna no Nihongo en clase. Pero no es porque esté del todo de acuerdo digamos, con la concepción del libro. Es verdad que Minna no Nihongo es quizás el libro más extendido a nivel mundial como material de estudio, pero muchas veces es por comodidad, porque tiene una variedad enorme de materiales, riqueza, tiene lenguaje escrito, lenguaje hablado, tiene grabaciones, tiene vídeo, tiene material de práctica adicional. Entonces, esa comodidad digamos, hace que un profesor lo utilice mucho. ¿Por qué también apuesto por este en mi caso concreto? ¿Vale? Y ahora procedo a la respuesta directamente a lo que me han planteado. Pero para contextualizar, yo tengo muchas veces estudiantes, 50 estudiantes, 60, 40. Este año estoy teniendo hasta 80, aunque no vienen todos. En ese contexto, el enfoque comunicativo, que se llama el enfoque basado en práctica del lenguaje oral, es totalmente inasumible. Entonces, digamos, es una especie, como se dice en inglés, un compromise, ¿no? O sea, al final, digamos, te ves obligado a sacrificarte, ¿no? Un poco tus ideales, sacrificar tus ideales en aras de, digamos, más o menos un funcionamiento. Dicho esto, si estoy de acuerdo con el planteamiento de Minna no Nihongo, como material, digamos, tal y como está concebido, tal y como está ordenado, no. Claramente no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final el lenguaje es para usarlo y, digamos, tenemos que aprender a incorporar en nuestra motivación comunicativa, incorporar los elementos lingüísticos formales, etcétera, que nosotros necesitamos para poder comunicarnos, ¿no? Entonces, obviamente, no me gusta, digamos, y no estoy de acuerdo en que la forma de organizar el libro de texto y la forma de ordenar los ejercicios, la forma de hacer las prácticas estén basadas en conceptos gramaticales muy concretos que vamos a practicar hasta la saciedad, repitiendo una vez, sin al final saber para qué usamos eso, ¿no? En qué contexto lo usamos, ¿no? ¿Qué sentido tiene esta frase que estoy aprendiendo? Ahí está un poco, digamos, el ingenio del profesor, ¿no? Digamos, yo lo que hago es, utilizo Minna no Nihongo, pero le doy mi propia perspectiva. En mi clase, si hay alguno de mi clase hoy, no sé si online desde España alguien ha conectado o no, pero sí sabrán que, digamos, que le damos mucho énfasis a la oralidad, con la excusa de esa estructura le damos mucho énfasis a la oralidad. Y entonces, bueno, yo, digamos, barro para casa, en el sentido de que tengo material y yo lo manipulo, lo adapto, lo uso. Pero no quiere decir que vaya a seguir estrictamente lo que Minna no Nihongo como libro de texto me recomienda en su manera de utilizarlo. No, yo no le hago caso a las recomendaciones que vienen publicadas en los manuales de enseñanza con ese material, y yo lo que hago es utilizar eso, digamos, desde mi perspectiva, que es la que creo que es la que debe ser. Muchas gracias. Pasamos entonces a la última pregunta de Tomás Mayerovics. Pide perdón por si no está tan relacionada la pregunta con el tema de la exposición. ¿Qué piensa de las diferencias? Es un poco técnica la pregunta. ¿Qué piensa de las diferencias entre la clasificación tradicional japonesa de Joshi, Jodoshi, según si un fuzokugo se conjuga o no, y la clasificación de los mismos ítems, o sea, Joshi, Jodoshi, basada en vez en su morfosintaxis? A ver, ¿puede repetir? A ver, la distinción entre Yoshi, Yodoshi y... según si un fuzokugo se conjuga o no, porque bueno, un Joshi no conjuga y un Jodoshi conjuga, y la clasificación de los mismos ítems basada en vez en su morfosintaxis. Lo que me está preguntando es que qué opino al respecto. ¿Qué piensa de las diferencias entre esas clasificaciones tradicionales japonesas? O sea, ¿qué piensa de las diferencias entre la clasificación tradicional japonesa de Joshi, Jodoshi, según si conjuga o no conjuga ese fuzokugo, y la clasificación de los mismos Joshi, Jodoshi, basada en vez en su morfosintaxis?
compleja. Bueno, yo la verdad, es muy específica la pregunta, no he estudiado ese fenómeno yo personalmente y por tanto, digamos, no me atrevo a dar una afirmación categórica al respecto, porque en ese sentido, por ejemplo, también desde el punto de vista de la conjugación verbal, ¿no? Los katsuyo de los verbos japoneses no tienen nada que ver con la manera en la que se clasifican los verbos a la hora de enseñar el japonés como lengua extranjera. Y además, he de decir una cosa, digamos, mi tradición lingüística no parte de la gramática autóctona japonesa, digamos, ¿no? Yo soy generalista, yo soy, digamos, lingüista que parte, digamos, el punto de partida de mi formación y de mi investigación es desde la lingüística, digamos, universal, digamos, ¿no? Lingüística occidental, entre comillas, ¿no? Donde ahí yo adapto algunos conceptos que se utilizan en la gramática autóctona japonesa para intentar incorporarlos y hacerlos comprensibles en la infraestructura. Entonces, a la pregunta esa concreta, específica, he de confesar que, digamos, no tengo opinión formada, digamos, no tengo, digamos, un criterio para decir, pues, mejor uno mejor que otro, porque realmente en ese campo no me he movido en el caso de la investigación, ¿no? Pero, digamos, extendiendo esa misma pregunta a otros conceptos, pues lo que, digamos, yo defiendo es que tiene que ser una gramática asequible y comprensible para el aprendiz. Entonces, si digamos, ¿no? Nos metemos en los paradigmas de análisis, digamos, gramatical de la lengua japonesa desde la parte del kokugo, digamos, ¿no? del katsuyo del verbo, pues realmente son categorías tan extrañas, ¿no? Yo he mencionado de pasada, por ejemplo, el rei o que, la forma gerundiva, ¿vale? He utilizado algunos términos sueltos, pero digamos, no suelo adentrarme, ¿no? Digamos, ¿no? en eso, ¿no? Y los yodoshi, bueno, los verbos auxiliares y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, digamos, lamento responder que no tengo realmente una respuesta clara a esa pregunta. Bueno, muchísimas gracias de todas maneras. Lamentablemente, todo lo que tiene un inicio tiene también un final, y ya se nos ha ido la hora. Profesor, le agradezco en nombre de la Embajada del Japón en Argentina y de la Fundación Japón Madrid, y en nombre de todo el público presente, su participación y su conferencia tan clara e interesante. Les agradezco a todos ustedes por haber estado con nosotros. Espero hayan disfrutado de la actividad de hoy. Bueno, el público agradece nuevamente, muchísimas gracias. Genial la conferencia, ha sido muy clara. Están todos muy contentos. Bueno, me nos alegro despedimos y entonces. pues muchas gracias por mi parte también. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Esperemos tener nuevamente capaz una conferencia suya. Muchísimas gracias, adiós a todos. Nos vemos. Adiós.